Esta semana se estropea un 321 XLR de Iberia, recién estrenado, de la primera semana de julio, apenas 2 meses después de entrar en servicio. Un culebrón con Air Europa, Air France y KLM también se dan de baja del proceso de compra. Y les vamos a contar un poco que también un niño se coló en la torre de control del aeropuerto de Dorado de Bogotá, perdón. Y nada, bienvenidos a 10.000 metros, el podcast de aviación producido desde Madrid, donde aquí hablamos de lo que pasa en el sector aéreo, las noticias, movimientos estratégicos y prácticamente todo lo que vuela. Y nada, empezamos. Si quieren, empezamos desde Estados Unidos con Airbus, que otra vez esta semana ha sido noticia, porque nuevamente tiene un poco de problemas, ¿no? Tiene una huelga en 2 de las plantas más importantes de Estados Unidos. Boeing más bien, ¿no? ¿Dije Airbus? Sí. Perdón, es que... Te has cambiado de bando. Sí, no, es que también hay noticias curiosas de Airbus. Pero bueno, es una huelga masiva, porque es más de 3.200 trabajadores, que la verdad esto paraliza bastante la producción de los aviones. A ver, estamos diciendo que es en la parte de defense, ¿no? No es la parte de comercial, pero igual esto afecta a Boeing. Porque, a la estructura claro. Y a la estabilidad, yo creo, de la compañía y que recordemos que vienen de la del año pasado, sí, de la fábrica de Renton, donde se tuvo que parar totalmente la línea de los 737 MAX, claro, que también al final fue esa oportunidad para Boeing para hacer ese reset, sí, en esa línea, pero vamos, que son varios temas gordos. Sí, todo esto viene desde una huelga que ya lleva bastante tiempo, o sea, pero ahora mismo sí hicieron un parón donde ya dijeron que pues, las negociaciones habían fracasado y tuvieron que hacer algo más grave. Entonces esto fue en la planta que está en San Luis y la otra que está en Mascota, se llama así, que está en la parte de Illinois. Y nada, ahora mismo pues qué es lo que quieren, lo típico, ¿no? Es que les suban el salario, mejores planes de pensiones, y pues más estabilidad, porque ahora mismo Boeing pues viene una recuperación que, bueno, Defense no lo sintió tanto, pero de alguna manera se ve afectado toda la compañía y pues quieren más reconocimiento, ¿no? O sea, que se les dé mejor trato a los trabajadores y esta es una noticia bastante grande. Yo no sé si creo que había visto que Trump también había salido a hablar algo de esto, porque ya saben que en cuanto hay algo de Boeing, Trump sale a intentar cubrir... Relaciones públicas. Sí. Y bueno, pues esto, si nos vamos un poco más a detalle, y para saber qué aviones afectó la parte de defense, son los cazas F-15 y los F-18, los que no son tripulados, los MQ-25, entiendo que estos son los drones de Airbus, los que no son tripulados. Y bueno, otros más que es el Red Hawk, que es para entrenar a los militares, y el avión cisterna el gigante que va abasteciendo. El algo, es que ahora mismo no. El Pegasus se llama. Vale. Y bueno, esos son los aviones más afectados y ahora mismo yo creo que tampoco hace mucha gracia, ¿no? Con tanto movimiento de Estados Unidos por el Middle East, pues yo creo que no va a ser tanta gracia. Entonces, ahora mismo no yo se sabe. Espero que lo puedan solucionar a la brevedad posible, que lleguen a ese acuerdo, especialmente porque, bueno, también Boeing tiene varios programas militares nuevos, el nuevo caza de Estados Unidos también es un proyecto al final de Boeing. Entonces, bueno, todos estos factores a la larga, sí, yo creo que si la competencia es importante y los primeros que lo saben, por ejemplo, son Airbus, que necesitamos varios fabricantes fuertes en el mundo porque se hacen mejores unos a los otros. Y eso anima al final a la competencia, al desarrollo. Y es que a día de hoy pues solo tenemos 2 en el mundo, por eso también hay voces como, por ejemplo, Michael O'Leary en Ryanair, muchas veces ha dicho que un tercer fabricante sería muy bueno para el mercado, hablando de Comac, pero sabemos lo complejo que es y entonces lo único que podemos esperar es que al final, en este caso, los 2 que tenemos pues sean lo más fuertes posibles. Sí, bueno... Todo esto siempre va acompañado de una subida de precios, salarios y todo al final. Sí. Pero bueno, yo en el caso, perdona, simplemente por apuntar, en el caso de defensa, pues oye, ya que se gasta tanto, pues que se pague bien a la gente también. Eso, ¿no? Es justo lo que quería comentar. No entiendo que la parte comercial está un poco más
delicada en el sentido de todas las aprobaciones del 737 MAX, los accidentes. Está bien que pueda haber un poco de recortes o que los sueldos se queden un poco paralizados, pero la parte de defensa Bueno, además que se sabe que en los contratos de defensa, si el presupuesto inicial, más en Estados Unidos, claro, era, ponle, 5.000 millones de dólares, pues al final se acaba costando 15.000, pues no pasa nada. Los contribuyentes acaban pagándolo y siempre ocurre, porque los proyectos de defensa, bueno, y los comerciales también, pero especialmente los de defensa, porque estás trabajando con nueva tecnología, se acaban retrasando muchísimo y los costes desbordando. Claro, esto me lleva a pensar que se pactó los típicos paquetes salariales, incrementos, y el sindicato en la noticia que dice que no era suficiente para cubrir la inflación. A mí me llega a pensar entonces cuánto quieren, porque ha de ser una barbaridad. ¿Sabemos cuánto que pedían? No, simplemente que rechazaron porque no cumplía las expectativas con lo que Boeing les había establecido, pero ha de ser una cantidad bastante grande. A ver, yo creo que este tipo de trabajadores altamente especializados, pues, oye, están en condiciones de pedir, y hay además una escasez de mano de obra en el sector aeroespacial. De carácter especial, como dices tú, al final esto es una parte de Boeing que es la más estratégica porque es la que más ligada está con la estrategia propia del país de Estados Unidos por los intereses militares que tiene el propio país. O sea, la dependencia que tienes militarmente Estados Unidos de Boeing es la misma que tiene Boeing de Estados Unidos en lo que es su rama militar. Sí. Entonces, claro, yo creo que está pasando la empresa en un proceso de reestructuración estratégica completo y el pilar básico es la paz social. Y cuando lo consiga, ya todo lo demás, una vez que tiene a los trabajadores y a todos los colectivos a bordo, en la misma sintonía, en el mismo rumbo, ya todas esas decisiones más de negocio, pues será como un efecto dominó en el que irá cayendo una a la otra. Pero la verdad es que cualquier negociación colectiva lo veo como una buena noticia, porque al final esto solo quiere decir que hay un proceso de renegociación y en el que realmente ambas partes quieren llegar a una nueva estructura de conciliación. Entonces, bueno, yo por mi parte la verdad es que lo veo una buena noticia, obviamente si finalmente hay un acuerdo, pero debería haberlo por el interés final de que lo tienen. habrá, evidentemente. Ahora los trabajadores tienen poder. Sí, y entrará Trump en algún momento, vas a ver, a defender a Boeing. A ver, no solo Boeing, es la parte de defensa, que en Estados Unidos es uno de los países que más produce casas. Y me parece bien, si os digo la verdad. O sea, a mí que podemos estar más o menos de acuerdo, pero al final está defendiendo una industria estratégica, una empresa estratégica para ese país, y es, yo creo, importantísimo el trabajo que está haciendo Trump en este momento, eso con sus detractores y demás, pero por en general intentar acercar de nuevo la industria a ese país. Sí. Bueno, entre otras noticias, cambiando un poco yéndonos un poco más a la costa este de Estados Unidos, en San Francisco, otra vez Air India en noticia, y otra vez relacionado a la higiene. Yo creo que Air India ya tiene que tomar cartas al asunto. No es la primera vez que salen noticias relacionadas a la higiene de los aviones y al estado de los aviones, pero en este caso fue un vuelo, un 777 que salía de San Francisco hacia Mumbai, y no se lo van a creer, pero bueno, hay videos y todo, si quieren buscarlos luego. Fue una plaga de cucarachas en medio vuelo. Imagínate, tú estás volando tranquilamente, despegas de tu avión de Air India y empiezas a ver cucarachas en el avión. A mí me entra pues no ansiedad, pero te entra curiosidad de qué tan limpio puede estar ese avión. Yo creo que a nadie le gustan las cucarachas, o sea, más, menos, pero a nadie, tío, además en un asiento que sabes que no te puedes mover, que se te puede... No, solo la idea de que una cucaracha se te acerque en general... Esto ocurrió a finales de julio y fue, la semana pasada, y fue reportado por varios pasajeros en redes sociales. Entonces,
Entiendo que eso, que un 787 sería con 250 personas, pues que no, la idea es Y terrible. pónganse ustedes a pensar, es que ¿cuánto es un vuelo de San Francisco a Mumbai? Es un largo radio, son más de 10 horas, Sí, será donde, en torno a donde 12 ahí. tú ya vas con la cabeza pensando en que en cualquier momento tienes cucarachas, incluso cuando te sirven la comida, cuando te sirven la comida ya empiezas a dudar un poco. Es más, yo ni me tomaría el agua del café, o sea, te lo digo así, por la Bueno, que cafetera de todas maneras ya sabemos que las cafeteras de los aviones son todo un tema. O sea, para los que no saben, No, a ver, no, por explicarlo, que Claro. tampoco la gente se vaya Se a asuste. equivocar. El tema es que el agua nunca llega a hervir por tema Claro. de seguridad. Entonces, claro, si el agua nunca llega a hervir, esas cafeteras no siempre se lavan entre vuelos o de la manera en que se deberían lavar. el agua Y que se entonces, utiliza. claro, el agua y al no llegar a hervir, pues no se eliminan muchos microbios tal contaminantes que puedan Claro. tener, y por eso pues a lo mejor hay que pensárselo 2 veces, que nadie se ha muerto y no ha pasado nada, pero oye, si pides café o té Ya. en un avión, Aparte, Es un vuelo de 16 horas. 16 horas. 16 horas. es largo. Y con cucarachas en el vuelo, yo creo que eso es Bueno, bastante. es que claro, es que Mumbai pilla Claro. más. Es verdad, yo Al oeste. calculándole 10, qué barbaridad, ¿no? Y con cucarachas rodeándote por abajo de los pies, yo creo que a nadie le va a hacer gracia. Oh, No. complicado. Bueno, no sé. Exactamente. Y bueno, ha salido una noticia bastante chula en Estados Unidos, que, a ver, sale todos los años, donde analizan, es un análisis de los vuelos transcontinentales, ¿no? Ya sabes, dentro de Estados Unidos, de una De costa costa a a costa. otra costa. Y Es que recordemos que son 6 horas de vuelo, o sea, que Sí. es que Estados Unidos es Sí. un país muy grande y pues es que... claro, a ver, este es un promedio, pero bueno, todos los años sale qué ruta fue la más cara. Obviamente, en el top 1 siempre tenemos Nueva York, Los Ángeles, pero este año American Airlines ganó con la aerolínea más cara, con un promedio de $520 y casi movió 500,000 de pasajeros, solo en esta ruta, y es una barbaridad. Le quitó el puesto a United, que es la que más movía. Sigue moviendo más gente, pero bajó de precio. O sea, Es que recordemos que hay una competencia brutal en esos servicios transcontinentales entre American, United y Delta, porque son rutas muy rentables. sí. Y Entonces, históricamente han sido rutas en que les gusta competir. Todas las rutas del mundo que sean llamadas, pues lo que aquí en España se llama puente aéreo, allá es pues las rutas o los dos destinos o dos ciudades más grandes de ese país va a ser la ruta por lo general más demandada. Si hay una distancia considerable entre ambas ciudades. Y bueno, esto es algo normal de muchísimos países que la ciudad o la ruta doméstica número 1 sea la que conecte las dos ciudades más grandes. Aquí hay algo curioso, de hecho, empata con la noticia que hablamos la semana pasada de que United Airlines había pactado con JetBlue operar desde el JFK. Sí. Pero bueno, aquí hay un dato interesante en esta noticia, de hecho, ahora lo comenté un poco, de United Airlines, que va a compaginar con JetBlue, porque JetBlue también mueve 820,000 pasajeros en esta ruta, a un ticket medio de 340 euros. Son 150 euros menos que American Airlines, por ejemplo, 100 euros menos que United. Es mucho. En el momento que estos dos se junten, pues van a tener casi 2 millones de pasajeros aproximadamente, y va a ser una bomba en esta ruta, o sea, va a ser bastante de cuidado, o sea, que vamos a ver cómo reacciona Delta y American, porque van a mover muchos pasajeros y el ticket medio incluso podrá ser bastante atractivo para la gente que quiera usarlo con o sea, United y luego con JetBlue, y puede compaginar, cambiar millas. Exacto. Ahí está la clave, que podrán compaginar y podrán optar a millas de cualquiera de los dos programas. de los dos programas. Entonces ahí hay una sinergia buenísima, y es lo que dices, Gerardo, que Sí. la competencia ahora mismo lo ponen un poco en un aprieto, porque no Bueno, hay y frecuencias, porque claro, yo creo que en esas rutas que son también tan de negocios, tan intensivas en viajero de negocios, interesa esa frecuencia mucho más
que en una ruta que sea más de leisure, más de turista, que se acomoda a los horarios. Van a captar los dos. Entonces, tener más frecuencias, evidentemente, es positivo para ese viajero de negocios que tiene las horas de su día más ajustadas. Claro, y la segunda ruta más cara es San Francisco JFK. Son las dos. Recordemos que esta ruta realmente es que al final se pueden parecer mucho a un Nueva York-Londres, a un Nueva York, no sé, Irlanda, toda la costa son menos horas, ¿no? Incluso. Oeste de Europa y la costa este de Estados Unidos, que todos estos saltitos cortos al final a Portugal, a Irlanda, Reino Unido, son básicamente la duración de esta ruta, que se operan muchas de esas frecuencias con white bodies al final. Sí, un Nueva York-Dublín lo puedes hacer en 5 horas y media. Sí, depende, horas. Además tienes con el viento a tu favor perfectamente. Sí. Bueno, sí, ahora mismo el que sigue liderando es Delta. O sea, Delta es el que más mueve en estas dos rutas. En cómputo global, Delta es el que más y luego United. Creo que tiene sentido por ser la aerolínea más premium de Estados Unidos. Y de nuevo, es una ruta heavy en viajes de negocios. Y yo creo que esa ruta va a ser un peso bastante en ingresos a las dos compañías, porque sin duda los poderes adquisitivos más grandes de Estados Unidos están en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. O sea, yo creo que aquí es un mercado bastante premium, como dices tú, que es lo que buscan y lo paga la empresa muchas veces. O sea, ¿cuántas startups no hay en San Francisco que tienen que estar en Nueva York? De hecho, JetBlue con el producto Mint, donde primero se desplegó Mint fue en esa ruta transcontinental. Ya luego cruzaron el charco, pero el producto Mint fue donde se estrenó en esas rutas transcon. Y tiene todo el sentido del mundo, porque van a poder aprovecharlo y probarlo de la mejor manera, por si el mercado está preparado para comprar esa... Bueno, así es que hay que recordar que Estados Unidos son 340 millones de habitantes, es un mercado gigante y pues por ende... Bueno, y además es el mercado donde la gente más vuela, más a menudo, por las distancias y demás, pero que es el mercado aéreo más desarrollado del mundo. Sí. Hombre, yo creo que lo comparable aquí de este listado son rutas... que no sé cómo lo habrán hecho, pero claro, las rutas van por kilómetros, entonces yo creo que obviamente las que tengan el ticket medio más alto serán las de también una distancia la más amplia posible geográficamente, y que no pueda ser comparable, pues si Nueva York, Miami, que pueda ser caro también, pero hay menos kilómetros. Entonces, bueno, ahí también el ticket medio afecta. Pero sí que sería interesante, por ejemplo, ver cuánto es el ticket medio de un Nueva York Seattle, por ejemplo, por ver cuál es la diferencia, ¿no? Porque ahí en kilómetros debe andar similar. Sí. Va a ser más similar, pero bueno, también el tipo de mercado que te está dispuesto a pagar no es el mismo. Exacto, por eso digo que ahí es donde ahí es donde adquiere el peso la ruta. El tener una ruta que en kilómetros similares tenga un ticket medio distinto, pues ahí es donde ves las diferencias de público, que es lo que decíamos de las frecuencias, donde hay más negocio, donde quizás en Seattle pueda haber negocio pero no haya tanto leisure, entonces ahí puede estar la diferencia. Justo. Aunque también es que claro, son muchas los elementos que habría que tener en consideración, pero bueno, claro, Seattle también un sitio con un alto poder adquisitivo también, habría que... Yo no sé, David, tú que tienes un poco más de experiencia volando con aerolíneas americanas, que el producto de American Airlines es mucho peor que el de United, ¿no? Por ejemplo. Bueno, está cambiando. Yo creo que desde luego que el producto Polaris de United es muy bueno, pero además que ya lo hemos mencionado aquí, yo creo que lo más importante es que es consistente, que tienes el producto Polaris en todos los aviones de fuselaje ancho y es el mismo producto. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo, porque bueno, también hay narrow bodies volando a esas rutas, pero no, y los habrá propiamente del United, de American y demás, simplemente por frecuencias. Yo creo que, de nuevo, siendo una ruta de mucho tráfico de negocios, las aerolíneas competirán más por fidelizar a esos clientes, porque una vez lo tienes fidelizado, quien viaja con United siempre va a viajar con United porque al final quiere todos los beneficios de Mileage Plus. Totalmente. Quien viaja con Delta
pues quiere todos los beneficios igual de su programa de lealtad. Entonces, yo creo que los productos están bastante igualados a día de hoy y, por ejemplo, incluso eso va a seguir aumentando porque sabemos que American tiene un pedido gigante de 321 XLRs, Sí. Que de hecho les entregaron el mes pasado, Sí. pero se quedó aparcado aquí en Europa porque los asientos aún no están, no se los ha entregado el fabricante y no están certificados tampoco por la FAA. Claro. Entonces, bueno, el 321 de American está aparcado, pero es que tienen un pedido de más de 100, estoy convencido. Y para United llegarán en el 2027 los XLR también. Entonces, bueno, y creo que estos aviones entrarán, que sí que tienen el producto de business. Bueno, ahí El sería nuevo como producto. lo llaman First en Estados Sí. Unidos, para el producto dentro de... Doméstico. Porque Para el producto doméstico le llaman First, pero bueno, pero que sí que tendrá pues el caso de Polaris, Delta One y los productos American Flagship. Sí. que tiene Entonces- ahí un problema con los productos, porque luego en sus rutas internacionales American sí que tiene una primera clase, tiene una first class como tal, en algunas rutas. ¿Sí? Sí. ¿American? Sí. No lo sabía. tío. Entonces, Sí. ahí esa diferencia Pues es la única que tiene Es la entonces única. un producto Exacto. First. es de las tres la única y es en determinadas rutas. Y es un producto que no, obviamente en first class, dependiendo, si lo comparas con las de Oriente Medio, es más un Business Plus que un Sí, primera sí. clase. Bueno, pero si comparamos sí. cualquier cosa con Oriente Sí. Medio es Premium Economy. No, pero por responder a tu pregunta, No, yo, sí, yo- sí. yo entiendo que el producto es bastante similar. Hay muchísimas reviews al final en YouTube comparando estos productos y no distan mucho. Al final, asiento depende un poco más cómodo, menos cómodo, depende del reviewer a quien le preguntes. Por ejemplo, depende de la duración del vuelo, de la cantidad de comidas calientes Sí. o la variedad de comidas calientes que te ofrecen. Pero creo que, de nuevo, siendo una ruta tan competitiva, más bien lo que las aerolíneas intentan es Robar pasajeros. asemejarse lo más posible entre sí y más bien eso, y competir ya más bien por eso, por continuar fidelizando a sus clientes. Yo creo que American Airlines tiene un trabajo bastante duro en esa ruta. Ya Bueno, que recuerda que American tiene un focus muy grande en Estados Unidos. Es la que más pasajeros vuela y la que más vuelos tiene en Estados Unidos. La estrategia de American es Conectar ciudades pequeñas. es muy doméstica. Sí, más ¿no? Y es doméstica. muy doméstica. No tiene un foco tan grande. Por ejemplo, en un país United, que tiene más rutas internacionales Ujú. que todo el resto. llegó a tener bases en United en Asia. Sí, bueno, en Guam tiene una base Asia. todavía, que a ver, que es un territorio americano, pero o sea, es en Asia, en medio del Pacífico. Sí, sin Y duda. Delta sí que tiene más ese puntito más híbrido de internacional doméstico, pero el foco de American siempre ha sido el mercado doméstico. Que es muy buena estrategia, porque creo que lo has comentado tú, es un país de 340 millones de habitantes. No, y que hay que volar, hay que no hay trenes, hay que volar para... Hay que volar. Exacto. Sin duda estamos viendo un cambio de estrategia en las aerolíneas ahora con la llegada de este tipo de aviones y los nuevos tipos de cabina. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos evolucionando y lo vamos a ir comentando. Pero bueno, pasamos a otras noticias más divertidas, curiosas que están pasando en el aeropuerto de Dorado, ¿no? De Bogotá. Sí. ¿Qué pasó, Lucas? Coméntanos un Sí, poquito. bueno, esto pasó hace unos días y es que, bueno, era un hecho insólito y la verdad que un poco alarmante incluso. Pues un menor de edad logró ingresar sin autorización en la torre de control, que es una de las áreas más sensibles de la infraestructura aeroportuaria. Y un aeropuerto así que mueve muchísimo. Claro, un aeropuerto de los principales de Sudamérica. El número uno el por número- destinos en Sudamérica. No sé si por pasajeros, pero por destinos sí. Exacto. Así que por pasajeros, Exacto, muy entonces, probablemente. según los reportes oficiales, el menor no solo accedió físicamente a la torre, sino que presuntamente emitió instrucciones al personal de control aéreo, interfiriendo en una función crítica para la seguridad de los vuelos. Entonces, bueno, esto por parte de la Aeronáutica Civil de Colombia, Aerocivil, pues ellos, digamos que han afirmado que la operación aérea nunca tuvo ningún tipo de riesgo, pero sí que es verdad que este incidente constituye una violación gravísima de los protocolos de seguridad aeroportuaria y de la navegación aérea, que al final pues
que están regulados tanto a nivel nacional, pues con las agencias más internacionales, como es este caso OACI. Entonces, bueno, esto... A ver, yo sí, por terminar así de aportar un poco a la noticia, entender lo que pasó. Bueno, primero se habla de que este menor tuvo contacto con hasta 20 vuelos, especialmente un A330 de Vamos, sí, que estaba operando como un servicio de Avianca, pero luego, y los controladores que le permitieron entrar, porque este niño no se coló. Le dejaron entrar. Yo creo que hay un paréntesis. Es el hijo de alguien que trabaja ahí. Pues a eso voy. Vale. Vale, es que si no... Le dejaron entrar y esos controladores que le dejaron entrar están suspendidos. O sea, Aerocivil precisamente les ha suspendido sus puestos. Y el tema es que el padre de este niño le llevó supuestamente para que viera la operativa de la torre y demás, pero evidentemente las cosas se salieron de control. Y pues sí, no sé. Es que esto no es un juego, o sea, te estás metiendo... Es serio. Sí, o sea, en el Código Penal de Colombia este tipo de actos pueden ser tipificados como perturbación de medios de transporte público, usurpación de funciones públicas o acceso indebido a sistemas informáticos o instalaciones críticas. O sea, delito. Dependiendo de lo que la investigación al final dicte... Le va a caer una multa. Es multa o puede haber una sentencia penal porque realmente... aunque no haya afectado a la operativa aeroportuaria, puede no haber afectado por esa coyuntura puntual, pero en otro momento mucho más crítico. Y además que esto se escondió, o sea, realmente este tema se destapó porque salió un vídeo del niño, pero si no, no se hubiese sabido. O sea, esto se supo al tiempo por el vídeo, pero vamos, que eso se escondió. Sí. Y me parece es el mismo motivo, porque es como imaginar que alguien pueda entrar en la cabina de un avión durante el vuelo. A ver, si no estás con permiso, eso es... Pero a ver, no va... Eso sí, pero es que tengas permiso, ¿no? Un particular, en principio, no puede entrar a un cockpit. Ahí está. Pasa porque pasa. La realidad es que pasa. Exacto. Pero un particular no puede entrar a un cockpit. Y en Estados Unidos es que ni en ninguna fase del vuelo siquiera. Parece bien. O sea, eso lo cambiaron después del 9/11 y el típico paseo de ven a conocer tal, eso de nuevo, hay pilotos que lo permiten. Ese cachondeo. Pero en principio no debería ocurrir y en una torre pues más de lo mismo. Oye, es que es eso, es que lo que ha sucedido hoy es repetitivo de muchas acciones en las cuales o determinadas acciones en las cuales se infringen los protocolos de seguridad y no hace más que como realzar o reforzar la señal de alarma sobre la necesidad urgente de reforzar los protocolos de seguridad, vigilancia internos, porque lo que no puede ser es que no lo sé, no sé cómo es los sistemas de seguridad en El Dorado. En este caso también es que se le permitió al niño. Es que aquí yo diría que no fueron los protocolos, los controles que fallaron. Este niño no se coló, el padre no se coló. Se le permitió directamente. Claro, pero ¿quién lo permitió? O sea, no lo permitió la seguridad. El controlador todos. Lo puede permitir, pero tiene que haber habrá un equipo de seguridad, un equipo de vigilancia en la torre de control que deba ser el muro, de decir, aquí no entra nadie. Tú puedes mentir, tú puedes me va a acompañar a recoger algo rápido, no lo puedo dejar en sí, al final yo creo que la familiaridad de ver, o sea, lo digo yo en mi experiencia de al final haber trabajado en el aeropuerto, creo que se crea una familiaridad entre los empleados y por eso, por ejemplo, en Barajas, una de las prácticas habituales para evitar esta complacencia con los equipos de seguridad es que están rotando constantemente. Entonces, si tú pasas por un control hoy, no te vas a encontrar con la misma persona de seguridad que en 2 semanas o que en un mes. Precisamente porque si yo conozco a alguien de todos los días, pues... si yo todos los días te veo, te saludo, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Qué tal los niños? Te dejo meter tu porro, no sé. Quiero decir, será seguramente mucho más laxo en controlándome. Por eso, porque al final somos humanos y confiamos. O sea, y todos, al final, los humanos nos basamos en un principio de confianza que es muy real. Pero se nos olvida, la confianza apesta al final. No, que en este caso hay
miles de personas donde su vida está en manos de la torre de control de SpaceX, que es injustificable. Y encima en una torre de control que sí que está mucho más... O sea, requieres un permiso especial, no cualquier empleado puede acceder a una torre. De hecho, ha habido un accidente hace muchos años, no sé si ustedes lo vieron, donde se llama Child Cockpit. El de Rusia. Un avión de Rusia, claro, que un niño, el piloto deja entrar a su hijo, el niño bloquea. Desactivó el piloto automático, bloqueó bueno, no sé cómo decirlo en español, es decir, el steering, no sé, el mando de los Boeing. Y no lo pudieron recuperar, cayó en picada. O sea, por dejar entrar a un niño. Sí, eso ocurrió en los 90s, un vuelo de Aeroflot. Esa historia es mítica. Y de hecho, a esta se le ha comparado en alguna publicación con esa historia. Yo lo dije por curiosidad, pero es que pasó. Sí. Esa es una de las historias más conocidillas en el mundo de la aviación y las interferencias en cabina. Pero tú has dicho que se ha comunicado o sea, ha habido comunicación de este menor. Sí. Imaginaros que da una comunicación errónea, pero luego el padre, por ejemplo, lo corrige, pero ya el piloto se ha quedado con el primer mensaje. O la segunda... Bueno, ahí hay doble check siempre, pero... Da igual, o sea, no puede... Ante una emergencia, cualquier cosa que ocurra, es que simplemente no se tiene que permitir. Esta es una industria que de nuevo, cuando te das cuenta, hay tantos actores involucrados y es tan compleja que al final sí que te das cuenta de que hay muchas cosas que se permiten y que no se hacen conforme a los protocolos 100%. Esa es la realidad. Pero porque estamos hablando de eso, de actividades tan complejas que es imposible controlarlas al milímetro. Pero estas que son violaciones tan flagrantes de la normativa, eso sí que no se debería permitir. Sí, yo entiendo que a veces que un controlador se permita no utilizar el lenguaje más apropiado o que un piloto no lo haga, que ya estos son violaciones, pero se alejan mucho de un evento como este. Al final lo que ha hecho es fastidiar a sus compañeros porque seguramente durante varios meses van a estar muy vigilados. Sí, aparte el Dorado, bueno, para complementar, el Dorado es de los aeropuertos más seguros de Latinoamérica. No sé si sabían. Tiene sentido. Si quieren seguir creciendo. Pero ahora con esto ya me deja las dudas, ¿eh? Bueno, a ver, te digo, esta noticia no sueles verla en la 1, ¿sabes? En el telediario de cada país. O sea, esto lo comentamos más aquí dentro del mundillo. Pero que es un escándalo. Pero bueno, al final tampoco... Yo creo eso, que hay tantos checks en esta industria que aun cuando ocurren este tipo de situaciones y hay un montón de close calls todos los días en ATC y demás, pero de los que no nos enteramos, que al final hay muchos sistemas que funcionan y que permiten que evitan que ocurran accidentes más serios cuando tenemos este tipo de situaciones. Pues si os parece, paso a noticias más de negocio. Hoy nos estamos porque distendiendo. Ya que estamos en Colombia, sí que me gustaría comentar algo sobre la aerolínea bandera en Colombia, que es Avianca, que ha lanzado o va a lanzar en octubre una ruta directa entre Bogotá y Monterrey en México. Donde operará con 4 frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos. Y esta ruta será operada por un Airbus 320, ofreciendo pues en torno a 1.440 asientos semanales. Y con esta incorporación, Monterrey se convierte en el tercer destino de Avianca en México, junto a Ciudad de México y Cancún, lo que consolida la estrategia de la aerolínea en esa expansión regional que está haciendo. Además de ello, unida a también una expansión, digamos, en determinadas rutas internacionales después de una situación Avianca que pasó donde fue a Chapter 11 hace poquitos años y realmente creo que es la mejor estrategia o la mejor decisión que ha podido tomar Avianca en sus últimos 30 años de historia, porque gracias a eso, a recurrir al Chapter 11, ha podido reducir su estructura de costes muchísimo, hacer una aerolínea mucho más eficiente para todo lo que viene, para todos
las coyunturas que puede venir en el mundo de la aviación comercial en los próximos años, y creo de verdad que Avianca está muy bien preparado ahora mismo para expandir de una manera totalmente lean, y bueno, la verdad es que es muy buena noticia. Y lo que ha dicho su CEO es que, bueno, ya en el primer semestre de 2025 la aerolínea transportó más de 579.000 pasajeros entre México y Colombia, lo que refuerza el potencial de crecimiento. La verdad que Solo es una situación... solo por eso, por aclarar, si a alguien no le suena Chapter 11, que es ese proceso de bancarrota que está regulado en la legislación americana y permite eso, básicamente una reestructuración de la deuda. O sea, no se recurre, porque claro, en español no suena bancarrota, suena que es que te has quedado sin un solo euro, solo dólar. Y no, o sea, el proceso de Chapter 11 lo inicias cuando sabes que tienes problemas, como una forma eso de reestructurar tu deuda y hacer tu estructura más lean, como es un detox, o sea, te quitas cosas que te están lastrando demasiado. Eso es. Simplemente, ya sea personas, procesos, aviones, un montón de cosas. Sí, ¿no? Y te permite acceder a condiciones especiales con tus acreedores. No es que no vayas a pagar esa deuda, es que simplemente te permite acceder a renegociar esas deudas y pues eso, buscar la estabilidad. Pero bueno, tiene muchísimo sentido. Además, bueno, la ruta de Monterrey evidentemente es un sitio que crece a pasos agigantados, donde hay muchísimo dinero además. Hay mucho dinero y mucha industria, sobre todo. O sea, yo creo que lo están haciendo un poco por parte de industria y que se mueve mucha gente. Y curioso, vamos a ver cuánto tiempo tarda en reaccionar una aerolínea mexicana a poner una ruta ahí, porque ya saben cómo va esto. Va a empezar Aeroméxico, Viva Aerobús, que ya vuelan a Bogotá y van a empezar a mover. De hecho, Aeroméxico fue el que metió el vuelo que solo volaba a Bogotá. Ahora creo que va a volar Ciudad de México, no sé si es Cartagena o Medellín, no me recuerdo. No, claramente lo que quiere decir es que hay un aumento del tráfico. Hay un aumento entre México y Bogotá. A ver, también la verdad que esta ruta podría servir también como conector para Avianca dentro del grupo SkyTeam. Sí, exacto. También me parece que tiene mucho sentido. También que le puede quitar, justo es eso, también para conexiones a Europa o a España en este caso, claro, porque hay justo totalmente. Eso, porque hay, por ejemplo, si vemos Madrid, hay un vuelo directo Monterrey-Madrid con Aeroméxico. Iberia va a empezar a volar. Iberia va a empezar ahora. Entonces es muy buena estrategia porque Avianca puede decir, le quito tráfico a la ruta directa a través de mi hub en Bogotá. Entonces, bueno. Es una conexión pesada porque ya desde Monterrey a Colombia son como 5 horas. Sí, más o menos. Entonces, sí, pero habrá gente que dirá... Si sale la mitad, pues oye... Sí, le sale 300, 200 euros menos o dólares menos, pues le puedes salir bastante a mucha gente. Entonces, solo por complementar, David, que el Chapter 11, por si alguien lo puede preguntar alguna vez, oye, ¿por qué Avianca, que es de Colombia, puede optar a un Chapter 11 que es de Estados Unidos? Pues básicamente porque Avianca tiene varias filiales de activos registrados en Estados Unidos. Sí. Entonces, y entre otras, tiene una de sus filiales en Delaware. Entonces, al tener esto en Estados Unidos, ya le permitió acceder a la legislación de quiebras de Estados Unidos y protegerse legalmente. Es una estrategia. Mientras organiza que recordemos, todas las aerolíneas han pasado por Chapter 11 en Estados Unidos. Y todas, múltiples veces. Sí. De hecho, es casi algo cíclico que pasen por el Chapter. Sí, cuando hay un evento así como el COVID, pues las primeras afectadas son las aerolíneas. Como siempre, como tienen una línea tan delgada de ingresos. Exacto. Cualquier cosa que le sopla el aire y pierden dinero, así que... Luego, si os parece, paso a una noticia que es de aquí, de España, aquí en Madrid, pero realmente a mí me parece un hito, y es que la aerolínea de Dubái, Emirates, celebra sus 15 años de ruta entre Madrid y Dubái, donde se ha ¿No nos han invitado? No, nos invitarán. Cuando a los 20 años te prometo que nos van a invitar. Esa es la actitud. Exacto. Donde ha transportado más de 5,3 millones de pasajeros desde y hacia la capital española, y donde conecta pues, con los más de 140 destinos globales de la compañía. Sí, recordad que a día de hoy la aerolínea opera 2 vuelos diarios de Madrid a Dubái, uno con su 380 y otro con el Boeing 777,
Y bueno, pues digamos en esta noticia del hito de celebrar un poco estos 15 años, digamos que la aerolínea ya ha confirmado que a partir del 16 de diciembre en la ruta de Madrid-Dubái va a llevar aviones que tienen ya su clase turista premium, que es la clase turista premium de Emirates. Es impresionante, yo creo que es de las mejores del mundo. No sé realmente ahora si, no me recuerdo si obtuvo el premio a la mejor, pero yo por lo menos que lo he visto y he visto varios reviews. No es la mejor la ganó Cathay, pero bueno, creo que por ser la de Emirates es muy nueva. Exacto, o sea, apenas está eso. en deployment, Exacto. habrá que ver el año que viene, pero este año la ganó Cathay. A nivel de producto es impresionante, y también pues bueno, la aerolínea recuerda un poco el hecho de que hay cosas más macro, pues como que emplea en España actualmente 850 personas, 600 que son tripulantes de cabina, Sí. y 145 pilotos, el resto pues en otras determinadas funciones. Y bueno, también destaca otros temas como puede ser el hecho de que también opera 2 vuelos diarios a Barcelona, recordando que uno de ellos es con la Quinta Libertad, aprobada por el gobierno español con Emiratos Árabes en 2018 y que empezó a operar en 2019, porque esta ruta de Dubái-Barcelona termina en Ciudad de México. Entonces, el hecho de que de una aerolínea como Emirates tenga esa quinta libertad también es un poco un motivo de celebración de la aerolínea, porque como sabemos, una quinta libertad no es algo que se apruebe todos los días. A Barcelona no vuela el 380, ¿no? No, es 777. Es que Barcelona no tiene gates, ¿no? Creo de que 380. No. Creo que no, pero me parece. Pero a ver, si no está es porque no lo hace falta. Si no, desde luego. O sea, tampoco a Lisboa vuela con el 380, por ejemplo. A ver, es que son mercados mucho más pequeñitos. O sea. De hecho, para complementar tu noticia, me pareció curioso, y de hecho fue la primera aerolínea en conectar Middle East con Madrid en el 2010. Con un vuelo diario, fue la primera. Luego ya entró Qatar, pero ya hablando más del Golfo. Pero fue la primera aerolínea con un vuelo diario. Igual con un 777 y luego ya metido en 380, pero por eso con el 777. Es que claro, el 1 de agosto. Los Emiratos son países relativamente... Sí. La explosión económica en los Emiratos fue esa época. Es un fenómeno más reciente. Sí, creo que Emirates es pionera en Oriente Medio, entre todas esas aerolíneas. Es pionera en sobre todo, bueno, desde hace más de 20 años. Bueno, yo creo que con la visión desde el día 1 de Sir Tim Clark, exacto, que es al final quien le dio... No, es que es la realidad. Sí. O sea, este hombre convirtió Emirates y hasta este día sigue siendo, yo creo, quien le da esa visión tan impresionante. Porque sí, que en su momento le reprochábamos que vivía de ayudas del gobierno de los Emiratos y demás, pero es que a día de hoy es indiscutible que se han consolidado como una aerolínea con beneficios extraordinarios y que con un servicio extraordinario y una flota tan especial como todos esos 150, 380 sí, más o menos, creo, me parece. Qué locura que tienen. Sí. Y ya por terminar, porque a veces se nos olvida, que también destaca Emirates la división de Emirates Sky Cargo, sí, entre España y bueno, Emiratos, en este caso Dubái, donde ha transportado más de 73.000 toneladas de carga desde y hacia España entre marzo de 2024 y abril de 2025 a través de los vuelos semanales que hay de esta parte de Emirates Sky Cargo entre Madrid y Zaragoza, que también hay que tenerlo en cuenta, que la división de carga de Emirates también va muy bien, en este caso en los vuelos hacia el aeropuerto de Zaragoza. Y eso sí, genera un encadenamiento económico productivo tremendo. Exacto. O sea, la capacidad, cuando se abre un nuevo vuelo, no es solo la conectividad de los pasajeros, sino las oportunidades tan grandes que abre para los exportadores de un país. Por el encadenamiento que generan los vuelos. O sea, la carga aérea es cada vez más importante para las aerolíneas y una buena parte de abrir una ruta es el potencial de carga que tiene. Y España, una de las cosas que más transporta es fruta y verdura hacia esos países que no les sale ni un pepino en ese desierto. Pero sí, es verdad. De hecho, es curioso que no hayan metido ya Emirates Cargo directamente a Madrid. Yo sé que llega
a Zaragoza, pero que lo metan directamente a Madrid me parece curioso. Como Bueno, Qatar, es que Zaragoza Qatar es el tiene, hub más importante de carga, uno de los principales de Europa y la verdad que... Pero Qatar tiene Qatar Cargo que llega directo a Madrid y a Zaragoza. Es curioso. No sé si es porque Qatar tiene algún acuerdo con IAG y IAG tengan un acuerdo ahí por detrás. No lo sé, eso ya es especulación mía, pero puede ser. Porque... Y que está en crecimiento. Aquí tengo el dato. El aeropuerto de Zaragoza gestionó en 2024 181.409 toneladas de carga, lo que representa un crecimiento del 40% respecto al año anterior. Es una bestialidad. Zaragoza, realmente el aeropuerto de Zaragoza es un aeropuerto que tiene rutas comerciales, pero su negocio principal es la carga, sin duda, por todo lo que aporta a Europa. Y aquí está el dato, o sea, que haya un incremento del 40% con respecto al año anterior, demuestra ya no solo la importancia de la carga aérea a Zaragoza, sino también a la comunidad autónoma de Aragón, porque a nivel aeronáutico parece que no, pero es muy importante, primero por la carga en Zaragoza y en Teruel por el negocio completamente distinto, que es, digamos, como ese negocio de cementerio, desguace de aviones, almacenamiento de aviones, que también es de los más grandes del mundo. Bueno, que recordemos que el aeropuerto de Teruel nació como un aeropuerto que es para pasajeros, que se planteaba como para pasajeros, pero evidentemente no tuvo salida, y al final se consolidó como el aeropuerto número 1 de desguace y almacenamiento en el mundo. O sea, Teruel es el número 1 en el mundo. Muy bien, pues nos quedamos en Europa, si os parece, y vamos a hablar de Ryanair. 2 temas. Dejan aeropuertos en Francia, y esto, Gerardo, lo habías mencionado hace un par de semanas, están cabreados con el tema de las tasas y bueno, es una realidad que Francia tiene unas tasas bastante altas. Y Ryanair este invierno pues va a dejar de operar en torno a 25 rutas, eso es significativo, bastante. 750.000 asientos. La decisión llega después de que en algunos aeropuertos los pasajeros pagaban hasta 7,40 € por la tasa en vuelos de corto, y los de largo es que llegan a 120 €. O sea, son tasas muy, muy elevadas. Sí. Bueno, hay unos aeropuertos más caros, Hay más caros, pero estos son aeropuertos regionales. Estos son aeropuertos más pequeños y que evidentemente no tiene ningún sentido que para Ryanair tengan estas tasas. Para Ryanair le sube mucho, tiene que subir mucho los boletos, los billetes de avión, pero recordemos que esto es por apretar a la aviación, porque ya sabes que en Francia usa mejor el tren que el avión. Entonces, todo va de la mano, o sea, También creo que al final hay una combinación de elementos, pero bueno, al final es un toque de atención seguramente para el gobierno, es su manera de hacer presión también. Claro. Sí. Y seguimos hablando de Ryanair porque hay una huelga convocada para que empezará el día 15 de agosto en plena temporada estival. Tremendo. Es una huelga que inicialmente estaba convocada para Madrid, para la base de Madrid, pero se ha extendido a todas las bases de España. Y esto irá hasta final de este 2025. ¿Está confirmada ya? Sí. Confirmada. Sí. Pero bueno, sabemos que muchas veces estas huelgas se desconvocan el día antes. Típico. Entonces, bueno, habrá que esperar hasta el día 15 que sea ese inicio de la huelga. Está también en 3 franjas horarias del día, evidentemente coincidiendo con los periodos con los picos de tráfico. ¿Por qué es la disputa? Básicamente es una huelga de handling, perdonad que no lo he dicho. La empresa Azul Handling, que es el handler propio de Ryanair. Sí. Y básicamente es por 2 temas. Primero, porque dicen que a los empleados se les obliga a hacer horas extra, o sea, y cuando no las hacen hay represalias. Wow. Sí, o sea, es serio. Cinturón de castigo. Es serio. Ya sabemos que de por sí la industria de handling es un empleo bastante precario en general.
Y que tiene unas condiciones difíciles, difíciles o sea, malas. Y en España en verano hasta peligrosas, porque Sí, están expuestos a temperaturas muy altas. Y los horarios, Los horarios que mínimos. son cambiantes, eso, por sueldos muy, muy bajos, que al final, bueno, es parte de lo que tiene que hacer Ryanair. Por eso tiene, yo creo que su propia empresa de handling, o sea, para controlar esos costes. Todo se queda en casa, ¿no? De Sí. hecho, ahora es cuando van a decir los que nos estén escuchando es porque compré un billete de Ryanair en vacaciones. Pero bueno, si hay suerte, con suerte se desconvoca, sí. y te deja un susto muy guapo esta semana. Pero es lo que dices, David, que hasta el último día no se sabrá, y quien tenga un billete para el 15, pues bueno, que sufrirá hasta el último día. Si eso va a continuar, no es solamente... No es solo el día... No es solo el 15 o progresivo. No es solo el día 15. De hecho, es que por aquí... Uy, perdona, Gerardo. Que estas noticias se van actualizando y en la primera fase, 15, 16 y 17 de agosto. Pero bueno, que esto continúa hasta el 31 de diciembre, miércoles, viernes, sábados y domingos. Y como os había dicho, en 3 franjas horarias durante el día. Veremos qué pasa. Yo, honestamente, soy de la opinión de que realmente hay que trabajar por mejorar las condiciones de los trabajadores de handling. La explosión y los beneficios de la industria aérea tienen que llegar a todos los trabajadores. Claro, sobre todo. Y a como los TCPs, pilotos y demás, pues buscan mejores condiciones. Sin toda esta gente, estos miles de personas que trabajan eso bajo el sol, bajo la lluvia, para que podamos volar, deberían cuidarse sus condiciones laborales. Creo que Ryanair a veces, desde mi opinión personal, siento que echa más balones fuera, y justificar este tipo de estrategias de personal, de estructuras de salarios bajos, de condiciones similar a precarias, justificándolo pues en lo de siempre, ¿no? Que si las huelgas de los controladores o las tasas o no sé qué, que hace que afecta a su negocio y por tanto eso repercute. Eso viene de O'Leary. Entonces esto no puede mejorar las condiciones porque, oye, no es mi culpa, es culpa del regulador europeo. Mira, yo creo que al final... Tiene beneficio récord, tú reportó beneficio récord de este año y solo irá mejor. Tiene una flota creo que de 500 aviones, tiene un negocio más que consolidado en Europa desde hace muchísimo. Pedidos por 300 más o menos en total, 300 más. Evidente, sabemos cuál es su modelo de negocio, sabemos que es una aerolínea low cost y siempre va a ir a un ticket medio inferior que a sus competidores, o por lo menos se va a intentar posicionar ahí. Llenar a volumen. Exacto. Pero yo creo que eso puede ir de la mano de que tus empleados tengan una satisfacción interna. No es incompatible. Exacto. Yo creo que puede ir de la mano de que tus empleados estén más satisfechos con las condiciones. Cuando esto pasa, y porque no es la primera vez que pasa, yo creo que no constantemente, pero con cierta frecuencia ocurren este tipo de huelgas de Ryanair, y sobre todo de sus trabajadores, no por parte de la compañía. Bueno, pues creo que levanta bastantes interrogatorios. Y perdona que te interrumpa, pero justo otra cosa que también es curiosa, que yo creo que después del COVID los billetes han encarecido una barbaridad. Ryanair, ¿se acuerdan cuando tenía oferta de 5 euros, incluso 2, 7? Eso ya no se ve. Entonces, no, es más difícil, lo que dice David, no ha compaginado el crecimiento de ingresos a los salarios. También recuerda que las aerolíneas tuvieron pérdidas y el primer argumento de la subida de las tarifas era pues eso, que tenían que compensar 20, 21 y todavía un 22 regulares. Pero a día de hoy, pues... A ver, es lo normal, los precios suben y no vuelven a bajar en general. Eso pasa en cualquier industria. Bueno, la aviación lo bueno de la aviación es que es tan cíclico que depende solo de la demanda. Entonces, en el momento que la demanda cae, los precios caerán. Es simplemente eso. Los precios caen, pero no llegamos a mínimos. Bueno, yo no sé si ya decir si caerán a lo que había antes o no, eso no lo sé, nadie lo sabe. Habrá gente que te dirá rotundamente que sí o que no, pero eso es meramente su opinión personal porque tienen una bola de cristal. Pero
la verdad es que si la demanda va fuerte a nivel medio, ¿para qué bajar los precios? No, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que en el turismo nacional, en determinadas ciudades de España, por ejemplo, se ve como ya el turismo se está resintiendo. Ya no nacional, porque sí, sobre todo nacional de momento, europeo no tanto. ¿Por qué? Pues porque para el habitante de España, en verano, en agosto, si se quiere ir a las Canarias con una antelación, digamos, de un mes, quiere organizarlo, es muy probable que le salga más barato irse a Punta Cana que a Tenerife o a Gran Canaria. Ya está pasando eso en España. Bueno, si eres canario, te sale bueno, pero el canario... Bueno, igual va a pagar más, pero... Ahí está, entonces... Pero sí que es verdad que es un fenómeno que está empezando a ocurrir ocurre en otros mercados eso, que se han masificado, o mercados que son muy de lujo, países que tiran un turismo más de lujo y es más barato irse, pues eso, a otro país. Cancún. Claro. Sí, yo estaba viendo un vuelo para ISPC a La Palma y me salían 600 euros a principios de septiembre. Es una locura, porque me voy a México, o sea, ¿para qué voy a ir a La Palma? No, Ryanair dice que ganó ha sacado que en su ejercicio del 24-25 ganó un 16% menos. Y ellos sí que comentan pues, que sobre todo después de bajar los precios de los billetes para sostener la demanda. Bueno, habrá que... Ryanair siempre hay que coger con pinzas todo lo que dice, pero por lo menos el número sí que eso es fidedigno y sí que es verdad que está teniendo una situación más compleja que el año anterior. Entonces, bueno, habrá que ver un poco dónde va toda esta situación. Pero sí que es verdad un poco lo que dices tú. Muchas veces la sensación que da desde fuera es que esta aerolínea no traslada la buena situación general aunque hayan podido tener un año un poco peor que el anterior. Un poco la situación de bonanza que de estos últimos años hay aerolíneas que tienen gestos de bonus. Exacto. Y demás que creo que no es el modelo de Ryanair. Pero bueno, por continuar en Europa vamos a hablar del 330 Neo, que es un avión que al final ha volado bajo el radar un poco desde su debut en el 2018. Es un avión relativamente nuevo, pero eso, que empezó como bastante con pocos pedidos y demás. Y recordemos que el Neo es simplemente la nueva generación del 330, pero con un nuevo motor. Pues resulta que este avión tiene ya más de 400 pedidos confirmados. Wow. Y recordemos que lo mejor que tienen estos programas para los fabricantes es que son programas que no cuestan mucho dinero. Son pequeñas mejoras que... Claro. Los ahorros vienen principalmente de los nuevos motores y luego el uso de materiales compuestos, por ejemplo, en las alas, en el caso del 330 Neo, pero que no son grandes cambios y al final, por ende, son programas muy, muy rentables por las aerolíneas. Por eso Boeing va por su cuarta generación del 737, básicamente. Lo que funciona no hay que tocarlo en exceso y creo que el claro ejemplo es ese y tiene todo el sentido de negocio. Sí, vale. Y sobre todo, a ver, este avión, yo creo que desde que yo nací es igual, o sea, lo que hemos dicho. O sea, a mí me parece feo, muy, muy feo. Es muy redondo, pero... Sí, es que la forma que tiene... Y eso, sus principales clientes son TAP, Condor e ITA. Delta también. ITA. Delta tiene un pedido bastante grande del 330. ITA está saliendo de las cenizas, ¿eh? Ahí va, poco a poco. Y tengo por ahí, vamos a ver si nos da tiempo, tengo una noticia interesante. A mí me pareció súper interesante. Vamos a ver si tenemos tiempo de compartirla. Teníamos una ahí por ahí. Hablando de Lufthansa rápidamente, que igual recibirá en septiembre, el mes que viene ya, su 7879, pero relacionado con el asunto que hablamos antes de los asientos de American Airlines, no va a poder llenar su clase business porque los asientos están esperando la aprobación de la FAA. O sea que los van a operar los vuelos. No es la primera vez que Lufthansa hace esto. Allegris ya, recordemos, volvemos a todos los problemas de Allegris, que es un producto que lleva 10 años en desarrollo. Pero bueno,
Eso, pasado. van a volar Es los 787s. El tema es que están vendidas, la clase business está vendida. ¿Qué dices? ¿Se Así equivocaron que- o qué? No se equivocaron. Ellos esperaban que estuviese certificada. Al Bueno. final estos son... Tendrá que... Normalmente porque no es el primer caso como esto que ocurre. Ha ocurrido en muchas aerolíneas, bueno, en determinadas aerolíneas en Europa. Y a veces lo que se hace es desde que su proceso de compra en la página web se avisa de tu business va a ser un economy, ¿no? de que sí, de que su asiento no va a ser el de business. Obviamente, la aerolínea se guarda el derecho de tarificarlo al precio que considere, porque la experiencia business en cuanto a gastronomía y eso sí la vas a tener, simplemente el asiento no va a ser. Entonces, yo Sí. creo que con avisarlo, en el momento que tú te estás avisando al cliente, al posible pasajero de eso, yo lo demás lo veo... Si es que tienen más de 15 Dreamliners almacenados ahora mismo por el tema de los Esto asientos. es un tema de... Es que el asiento de business es más complejo que el de economy, entonces yo creo que será un tema de seguridad. Sí, a ver, y recordemos eso, que hay estos asientos, al final el tema es porque ya hay Allegris volando. Lo Por que eso. pasa es que, claro, evidentemente, según el ancho de los aviones, por ejemplo, un 777 es más ancho que un Dreamliner o que un 350, entonces, bueno, esos asientos se les puede dar un poco más de amplitud, así que aunque sea añadirle 1 centímetro al asiento, Sí. hay que certificarlo de nuevo, y por eso tienen este Así- problema. Así es el mundillo de la aviación. Pero bueno, hablamos ahora de IAG, y es que hace más o menos 3 años realizó un pedido para 737 MAX, y realmente era raro porque decimos, ¿esto para quién es? Porque de las aerolíneas del grupo, realmente British es quien operaba en una flota en parte Boeing, especialmente el 777 y en su momento todavía estaba el 747 antes de ser retirado. Pero bueno, decíamos, ¿estos dónde van a ir? Bueno, ya lo sabemos. Bueno, alguna gente tenía información privilegiada, yo creo, y lo sabía de antes, pero a día de hoy sabemos que van a Vueling, que son un total de 50 737 MAX, que son 25 de la variante 8, que es la de 180 pasajeros, y luego otros 25, pero de la versión 10, que es la de más o menos 220, 230 pasajeros. Que no está certificada. Depende, efectivamente, depende de la configuración de la cabina. Pero bueno, interesante porque esto rompe con esa tradición de Vueling de tener una flota de un único fabricante, que por muchos años pues había sido esos 320 de Airbus. Interesante. Ya tengo ganas de ver un avión de Vueling. Será muy raro, de Va a ser verdad que raro. Va a ser raro, sí. sería como ver un 320 de Ryanair. Dices, No lo sé. Creo que eso también sí es muy que- raro. Sí, Bueno, sí. eso yo ya lo he visto, pero no pone Ryanair, pone Lauda. sí. Pero No es, vale, no vale. bueno, es Ryanair. Sí, pero el livery al final Aquí Laura. es interesante. El grupo IAG desde luego que está tomando medidas para atender esa escasez de aviones, y yo creo que esto es un movimiento más en esa línea. Y hablando de IAG, British finalmente les dará más vida a sus 380, porque hemos sabido que a partir de finales de este año va a empezar el retrofit de sus Airbus A380, que hemos investigado antes, y hay 10, Dos. ¿no?, en servicio. 10 Hay en 10 servicio. en servicio, Vale. 2 en mantenimiento. Sí. Pues eso, estos nuevos 380 reformados entrarán en servicio a partir de mediados del año que viene, y entre lo más llamativo está, pues eso, su primera clase, First, que, bueno, temas de pantallas de 32 pulgadas, las paredes, que ahora parece una necesidad en los Tendencia. productos de First. Ujú. Así que, pues oye, un tema bastante interesante. Sí. Y eso que al final habla de que los 380 todavía tienen mucha utilidad Claro. en rutas de alta densidad, como Ujú. podría ser, por ejemplo, el Londres Sí. JFK,
que son rutas de muchísimo tráfico, pocos slots y bueno, que es donde todavía el 380 encuentra su nicho. Sí, me imagino que BA tendrá los datos, pero las rutas de alta densidad, como dices tú, creo que encaja bien este avión. Puede ser rutas como el Heathrow Mumbai o el Heathrow Nueva Delhi, también Sí. pueden ser opciones de... Ahí opera, es otra de las rutas que No, operan con el... Sí, Entonces- ahí me parece que también Cape Town, Ciudad Delhi. del Cabo. Yo ahí fíjate, bueno, sí puede ser también por las conexiones históricas que hay con Sudáfrica, pero sí, ahí es donde lo veo los 380 de BA en este tipo de rutas. Sí, no hay muchas, No hay no hay muchas más. Quizás un Hong Kong puede ser, pero... Puede ser. Bien, hablemos ahora de que la semana pasada se nos ha quedado el tema de Air Europa. Y es que ahora sabemos, tras el año pasado, sabemos que el primer intento de adquisición vino de parte de IAG, hablando del grupo, y eso fue parado por la Comisión Europea por Sí. preocupaciones de competencia. Evidentemente, Air Europa e Iberia tienen una red muy similar y entonces, bueno, esto al final habría disminuido la competencia en esas rutas y habría pues acabado con un aumento de los precios. Pues ahora Air France KLM se ha retirado oficialmente de las negociaciones. Ha confirmado el CEO Benjamin Smith que las conversaciones no han llegado a buen puerto. Los rumores, porque evidentemente todas estas negociaciones son muy privadas, pero los rumores dicen que se ofrecieron cerca de 300 millones de euros por más del 50% de la compañía. A mí, si esto es así, también es que me parece que es risible. O sea, porque querría decir que está valorando Air Europa en 600 millones. 600, aunque 600 millones, coincidentemente, es la deuda que tiene Con el gobierno. la empresa. Su principal acreedor es el gobierno, tiene otros, pero sí, el principal es el gobierno español. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente era una oferta que seguramente no iban a considerar. Además de que Globalia, su intención, recordemos, Globalia es propietaria del 80% a día de hoy de Air Europa. Y la intención es vender entre el 20 y el 25%. ¿Por qué? Porque no quieren perder ni mayoría ni control sobre la aerolínea. Lo que pasa es que la deuda de esta que estamos hablando, de 600 millones, hay una buena parte que su vencimiento es en el 26, el año que viene, y por eso Air Europa tiene tanta prisa para cerrar un acuerdo, porque además esto no es que lo firmamos hoy y ya mañana está vigente, esto va a tener que pasar por la Comisión Europea de nuevo, porque al final, por ejemplo, si es que vamos ahora a hablar de Turkish, que es una Turkish y Lufthansa son los que continúan interesados en el proceso, pero claro, imaginaros, al final las aerolíneas buscan control al final global, todo lo global posible del mercado. Sí. Pues por ejemplo, si Turkish consiguiese entrar, hacerse con una parte de Air Europa, pues de pronto cambiaría el equilibrio político, económico de esa relación que tiene especialmente la península con América Latina. Entonces, bueno, todas estas son preocupaciones importantes que van a tener las autoridades anticompetencia y por eso es un proceso que va a ser muy, muy complicado y yo no sé, algo tiene que ocurrir, alguien tiene que entrar y el problema es que Europa se queda sin tiempo, sin opciones y sin poder de negociación. Yo creo que van a renegociar la deuda, porque no es tan rápido, es que la adquisición de aerolínea puede tardar años. Entonces, y aparte, sí, Air France, perdón, KLM, ¿no? Querían más del 51% para tener el control de la aerolínea, obviamente, por 600 millones, obviamente no lo van a querer. Claro. Lo veo difícil también. Lo veo muy difícil. Ya comentabas Lufthansa ya ha mostrado que pesimismo en que la Lufthansa ya públicamente ha mostrado pesimismo, Air France KLM se baja. Eso contamina. Y de verdad yo creo que las únicas opciones reales que le puede quedar en el tablero es lo que dices, una refinanciación de la deuda. También en este caso el Consejo, al haber tenido este crédito de la SEPI en su momento, que la SEPI es
pues bueno, la organización o la parte del Estado que concede ayudas, sobre todo en la época de la pandemia, fue muy común a empresas de carácter estratégico, como sería en su caso a Air Europa. Y entonces hay un miembro de la SEPI o del miembro del gobierno en el Consejo de Administración. Entonces también el gobierno tendrá que tomar aprobar o no. El gobierno tiene que aprobar claro, esta adquisición porque, claro, Lo ahora que- mismo es un participante, un socio mayoritario. Exacto. Sí. Se está diciendo ahora que incluso Etihad puede entrar en juego porque hay un poco rumores de que pues la familia Hidalgo se ha reunido ya con el fondo ADQ, que es el fondo dueño de Etihad. El fondo, pues un poco, digamos, no sé si soberano de Abu Dhabi, pero un fondo muy importante allí. Entonces, bueno, si hay una opción real entre Turkish o Etihad o una refinanciación de deuda, lo veremos. De hecho, es que Turkish inicialmente tenía como plazo el mes ya pasado de julio para plantear ese plan de expansión conjunta que de hecho habla de traer, hablando del 330 Neos, hasta 12 330 Neos, que 6 fueran aportados por Air Europa, 6 por Turkish, pero bueno, claro, esto rompe también con una estrategia de flota de todo Boeing que tiene, bueno, que ha mantenido ya Air Europa por bastante tiempo, desde que se retiró precisamente los 330 el año pasado o hace 2 años. Y los Embraer también que tenían. Y los Embraer que tenían. Entonces, bueno, este es un tema del que os seguiremos actualizando, pero que yo creo que también para España como país, Air Europa es estratégico y lo que sea que ocurra puede cambiar mucho el equilibrio de las aerolíneas en esta parte del mundo. Veremos qué tal. Vale, terminamos con la noticia que has anunciado, Gerardo, y es ese XLR de Iberia que, madre mía, qué pena. Qué pena por 2 lados, porque vamos a contar qué ha pasado con ese XLR que tenía apenas 4 semanas de antigüedad. O sea, y también, si lo recordáis, hace 2 semanas me parece que hablamos de que Iberia iba a volar su XLR a París. Eso es. Pues resulta que mala suerte, porque ha sido precisamente en un vuelo a París el día 3 de agosto, o sea, hace 2 días. El avión tenía un mes de haber sido entregado. Que 5 minutos, solo 5 minutos después de despegar del aeropuerto de Barajas, impactó el avión con un buitre, y digo por eso qué pena, porque también un buitre de ese tamaño, pues... pero un buitre gigante, o sea... Sí, os dejaremos una imagen para quienes vean este episodio en YouTube, porque es muy gráfico cómo ese buitre, el tamaño de ese buitre, alcanzó el morro, dañándolo prácticamente por completo. Y recordemos que... Y también esta es la parte, yo creo, que me sorprendió más, el daño tan grande que le causó al motor derecho del avión. Al motor izquierdo. Sí, el izquierdo. El motor izquierdo del avión. A las palas del motor. Bueno, claro, o sea, es que lo que sobró del animal, pues del buitre, pues, o sea, que succionó el motor. Que es una barbaridad. O sea, esto al final es un incidente que por suerte no pasó a más. Era el vuelo 579 de Iberia, hemos dicho. Yeah. Regresó a Madrid en 25 minutos y bueno, fueron recibidos por los equipos de emergencia, los bomberos refrescaron ese motor por cualquier problema que pudiese ocurrir. Pero bueno, la verdad que es un lío bastante tocho para Iberia también, que está en proceso de operar esos 321 XLR y bueno, tenía planes de hecho para enviarlo incluso hasta Punta Cana y me imagino que eso evidentemente parará por el momento porque bueno, simplemente por disponibilidad de flota. Ahora ese avión va a ir a punta a recuperación, ¿no? No, a ver, a la Muñoza, Punta Muñoza. A ver, reparar el radom, que es eso, el morro, tal, eso al final es caro, pero no es complejo como tal.
me parece que el tema del motor sí que puede tener ese avión en tierra bastante más tiempo. Sobre todo con la necesidad que hay de motores en muchas áreas. No puedes engancharle otro motor. Claro, no se pueden permitir las aerolíneas justo no tienes motores sueltos por ahí. Cuando se les entrega un avión, se agarran a él como un poco de un soplo de aire en este momento, y la verdad que es muy mala suerte, la verdad, lo que ha pasado. Muy mala suerte. Además eso, que lo habías puesto justo ese día, a ver, que te podía haber pasado en cualquier ruta. Pero digo, ese día que lo has puesto a París, toma. Es un problema de control de fauna también. Porque... Yo iba a comentar sobre eso, porque realmente en el aeropuerto de Barajas es pionero en eso. Sí, porque desde 1960... en España es un personaje muy famoso que tenía una serie documental que se llama Félix Rodríguez de la Fuente. El que se le ponía el cóndor este. Entonces, un personaje mítico de este país. Este señor creó un método de cetrería profesional donde actualmente en Barajas se usan en torno a 36 aves rapaces, principalmente halcones, y lo que hacen es que realizan patrullas sobre las áreas de las pistas para disuadir a otras aves de adentrarse dentro o asentarse en el territorio del aeropuerto. Y bueno, esta práctica de cetrería profesional la instauró Félix Rodríguez de la Fuente en la década de los 60 y sigue siendo a día de hoy el método más eficaz y respetuoso a la vez con el medio ambiente. Pero el 3 de agosto falló, porque... pero recuerda que esto fue a 5 minutos del aeropuerto, o sea, ya ese avión había recorrido unos cuantos kilómetros y es impensable que podía haber... Recordemos, es que Barajas tiene 35 kilómetros cuadrados de extensión, o sea, es una barbaridad. Sí. Entonces, bueno, que esto de por sí fue fuera de los límites del aeropuerto. Esto creo que es casi imposible evitar que ocurran este tipo de eventos. Igual que el vuelo el que aterrizó en el Hudson. Hay muchos eventos A ver, la mayoría no acaban en mucho más porque son pájaros más pequeños. Sí, el caso del Hudson fueron gansos, ¿no? Sí, Seagulls. Yo creo que fueron gansos de estos canadienses enormes que entraron todos en el motor. ¿Cómo se llaman estos? Pero no sé si vieron gaviotas. Gaviotas. Y compagинando la noticia, no sé si vieron del pasajero que sale con la mascarilla. Sí, un poco eso, no hemos comentado que la cabina se llenó de humo porque eso, cuando hay un fallo de motor, recordemos que parte de la climatización, o más bien la climatización en un avión, la presurización y el aire acondicionado es provisto por los motores, y entonces, cuando hay un fallo de motor, pues es habitual que la cabina se pueda llenar de humo. Así que sí, la cabina se llenó de humo. Los pasajeros lo que reportan es un olor químico muy fuerte. Apoyo frito. Y eso, se desplegaron las máscaras de oxígeno, pero tampoco pasó más. Yo entiendo que al final para el pasajero promedio es una situación de preocupación máxima. No sé si habrá habido vibraciones o demás. De eso no he visto noticia, pero puede contribuir a esa histeria colectiva. Y además el impacto sería bastante... sería fuerte. Para los pilotos sí que haber sido tremendo. Entiendo que el olor a químico es el fluido que usan para apagar los motores, que siempre lo hacen por precaución, ¿no? Puede ser aceite quemado también, no sé, habría que... Sí, a ver, porque evidentemente no hay muchos más productos circulando por un avión que más allá del combustible y el aceite. El susto se lo llevaron. Pero altas temperaturas puede que haya generado algún tipo de olor que a la gente se haya asustado más de la cuenta, pero lo reseñable es que creo que no ha pasado más. Y ahora habrá gente de flota en Iberia intentando descifrar cómo gestionar la pérdida de este avión por un par de... Flota schedule también para ver pues todo lo que el programa que tenía ese avión, pues hay que sustituirlo con lo que hay si se puede.
Entonces, A lo mejor decían, porque, por ejemplo, el vuelo a Washington DC, a Dulles, que antes se operaba con un 330, pero operaban 3 frecuencias semanales, lo que permitió el XLR era operarlo todos los días. Entonces, bueno, a lo mejor pues esta sea una de las rutas que sufran cambios y los XLR no vuelen todos los días a Dulles, porque las rutas a día de hoy son Boston, Dulles y porque empezaba Fortaleza, pero más adelante en el año, esa ruta todavía no se está operando, que sería la primera en Brasil. Así que bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, menuda seguidilla, interesante. Sí. La próxima, la semana que viene tenemos un episodio súper interesante y es revisaremos el ranking de Skytrax, las aerolíneas, los aeropuertos, los lounges, los mejores del mundo. Va a estar muy chulo. Y bueno, eso, la semana que viene hacemos un parón breve con estas noticias, pero os dejaremos ese episodio que mola muchísimo y que lo hemos disfrutado además comentando. Hay sorpresas, se cuela únicamente una europea en el top 10 y Emirates no se ha llevado nada. Listo. Así que y lo demás para la próxima semana. La semana que viene tenéis este episodio sobre Skytrax. Pero bueno, por lo pronto, dejarnos un comentario a ver qué tal les parece este video y bueno, y suscribiros al canal y estar pendiente de cada vez que subamos un nuevo episodio. Este episodio también lo podéis encontrar en Spotify. Spotify también. Y nada, chavales, que tengáis una muy buena semana. Hasta luego. Gracias, chao.